Muy bien. Se está sumando la gente al baile. Muy bien, muy bien, muy bien. Florencia, Sergio, Héctor, Camila. Ya falta poco, chicos. Un poquito más de esfuerzo y van a ver que lo vamos a lograr. ¿Sí? No hay que desesperar. Bueno, ¿estamos? Vamos a aprovechar. Tenemos algo de ganas de trabajar. Entonces, estamos haciendo las primeras estadísticas. ¿Sí? El rango, bueno, el rango prima, Sergio dijo que él le sumó 2 gramos al rango normal, le sumó 2 gramos. Bien. Porque después, esa diferencia, él va a dividir de nuevo por 2, y al límite inferior, al valor mínimo, le va a restar 1, y al valor máximo le va a sumar 1, y ahí va a tener el límite inferior de la tabla y el límite superior de la tabla. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el rango prima, yo redondeé a 400. ¿Sí? La diferencia vamos a hacer, diferencia entre el rango menos el rango prima menos el rango normal, va a ser 400 menos 389, ese valor lastimosamente me da 11, 11 dividido 2, va a ser 5,5, yo lo que voy a hacer es redondear esto en 5, entonces yo al mínimo le voy a restar 5, o 6 podría redondear, a ver, no, le voy a dejar así, le voy a restar 5,5, ahí está mejor lo que hizo Sergio, pero yo lo que quiero lograr es que con poner 400, ¿sí? Para luego decidir el número, el tamaño, el número de clases, raíz de 20, me va a dar 4,47. Eso yo voy a redondear al 5, porque 5 es la clase, el número de clases mínimo, ¿sí? O sea, por lo menos la tabla de frecuencia hay que dividirla en 5 clases. 5 clases. Entonces, la amplitud es el cociente entre el rango prima, voy a poner todo acá para que ustedes sepan cómo se calcula, después le paso raíz de 20, ¿qué es 20? N es 20, ¿sí? No se olviden de eso, tamaño de la muestra, 20 novillos. Todo tiene relación con todo acá. Estamos trabajando con determinaciones que se hicieron en verdaderamente novillos, ¿sí? En unidades estadísticas para nosotros, pero siguen siendo seres vivos y nosotros, el productor que mandó a hacer este trabajo realmente le interesaba que le hagan una estadística descriptiva. El trabajo de calcular ganancia de peso es re importante, porque imagínense pesar con una balanza encima que sale carísima, esa balanza con la que se pesan los animales, pesar 20 al principio o más, o pesar después, volver a pesarlos de nuevo, tenés que llevar un registro, digamos, tenés que llevar bien el registro, tenés que tener bien en cuenta qué animal pesaste al principio, cuánto pesaba ese y cuánto pesa al final. O sea, la medida es una medida repetida, ¿sí? Medís al principio y medís al final. Entonces, la diferencia de peso va a ser de tanto, dividís por 120 y eso te da la ganancia de peso, la ganancia de peso diario. Ahora vamos a mirar, acá eso es lo que le quería mostrar hoy ya. Si este animal, los voy a enumerar de 1 a 20, acá esto es cada uno de los 20 animales pesan esto. Acuérdense que es la ganancia de peso diaria que se determinó en un lapso de 120 días. Entonces vamos a ver cuánto engordó en 120 días, si ese es el peso de engorde promedio. Voy a hacer este valor por 120. Vamos a ver cuánto engordó en total. Esto está en gramos, vamos a dividir por 1000. Sí.
creció, el más chiquitito, aumentó en esos 120 días 72 kilos. ¿Sí? 72 kilos aumentó. O sea, la diferencia entre el valor inicial y el valor final fue de 72. Otros que casi sí engordaron a los 120 kilos totales, ¿sí? Porque por día acumulaban más o menos casi 1 kilo. ¿Sí? Bueno, así es como uno puede analizar sus datos, ¿sí? Y así es como también obtuvieron este valor, ganancia de peso diario, y este es ganancia de peso total, ¿sí? Y este es el novillo. Ahí está. Así ellos registraron. O sea, primero tenían este valor, la ganancia de peso. Hicieron la diferencia entre el valor final, el peso final y el peso inicial antes de someter al novillo al engorde. Bueno, y ahí tenemos. Entonces el W es la amplitud que va a tener cada clase. Y el W se calculaba así. W era el rango prima dividido la cantidad de clases. Entonces, yo tengo rango prima 400 gramos, 400 gramos dividido 5 clases me da una amplitud de 80 gramos, ¿sí? Entonces, acá voy a poner el límite inferior de la tabla y límite superior de la tabla. ¿Cómo obtenía eso? Ahora sí, esta era la diferencia, esta era la diferencia, y esta era la diferencia la diferencia dividido 2. Ahí está. Entonces, bueno, yo al valor mínimo, 606, le resto esto, diferencia dividida 2. Y me da que el límite inferior de la tabla, o sea, con el primer valor que yo voy a iniciar, va a ser 605. Ese va a ser el límite inferior de la clase 1 y después el límite superior de la clase 2 yo voy a obtener sumándole al límite inferior la amplitud de la clase. Más la amplitud que había calculado acá, que era 80 gramos, eso voy a fijar con la celda, ahí está, 80, o lo puedo sumar directamente acá, pero siempre es lindo dejar celdas fijas, porque por ahí yo quiero cambiar eso, no me gusta cómo quedó la estructura, y yo si fijo, combino celdas, el cambio va a ser automático siempre. Entonces dejo esto así, con la celda, tengo unida la celda acá. ¿Sí? Esta sería la celda. Ahí está. Entonces, bueno, esta sería la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5, y ahí está. ¿Y esto qué es? Y esta es la variable ganancia de peso diario. Eso sería X, ganancia de peso diario en gramos. Bueno, y ahí va quedando ya mi tabla. Va quedando, va quedando. ¿Esto quiénes son? Son las clases. Las clases, la primera, la segunda, la tercera. Bueno, y ahora voy a armar. Si este es mi límite inferior y este es mi límite superior de la primera clase, mi límite inferior de la segunda clase va a ser el mismo que el límite superior de la primer clase. Pero ahí yo tengo que decir, bueno, se cierra acá, se cierra de este lado, le voy a poner un simbolito así que me indique que está cerrado de este lado. ¿Sí? Acá se cerró. Voy a hacerlo un poquito más grueso. Así puedo. Bueno, no. Te dejo así, que se cierra de este lado. O sea, para que uno de los novillos, la ganancia de peso de uno de los novillos entre en esta clase, tiene que tener una ganancia de peso mayor a 680,5 gramos por día. ¿Sí? Si tiene 680,5, entra en esta clase, ¿sí? Esa ganancia de peso. Ya si tiene 680,56 o 680,6, entra en la segunda clase. Bueno, entonces, la clase esta tiene límite inferior 680, se le suma a esto, se le suma
la amplitud de clase de nuevo, y ahí tengo que la amplitud de 80 me da un límite superior de 760 gramos. Yo ahora estiro para abajo, esto ustedes lo tienen que hacer a mano. ¿Qué me da? Fíjense, esto me faltó calcular, el límite máximo más la diferencia esta dividido 2. Ahí está. Y ahí se me cerró, terminé mi tabla de frecuencia. No, terminé de armar las clases, perdón. Y ahora vamos a ir al punto medio de clase, que es muy importante, que se le dice XY, que en realidad es el punto medio de clase. También está en gramos, ¿sí? No hay que olvidarse de eso. Sigue siendo la variable bajo estudio. Entonces el punto medio de clase es la mitad del recorrido entre 600,5 y 680,5. Entonces calculo el promedio, es la mitad del recorrido, promedio entre estos dos valores, y me da que el punto medio de clase va a ser 640,5. Y así lo hago para todas las clases. Estos van a ser los representantes de cada clase. Los datos que van a entrar en cada una de las clases pierden su individualidad, representados por los puntos medio de clase. Es una pregunta de examen, ¿sí? Seguro. ¿Por qué los datos pierden su individualidad cuando se los agrupa en una tabla de frecuencia, compuesto por intervalos o clases? ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos a la frecuencia. Como tenemos 20 datos, lo vamos a hacer nosotros a mano, pero lo podríamos hacer con la computadora. Como yo no tengo, no se me activa el complemento análisis de datos, vamos a hacer la frecuencia absoluta phi. Bueno, ¿cómo vamos? Yo tengo los datos acá ordenados de menor a mayor. Entonces, rápidamente yo puedo contar cuántos entran. En la primera clase va de 600,5 a 680,5. Entonces, miro acá. ¿Cuántos van? Y justamente entran estos dos primeros, ¿sí? Porque la ganancia de peso va hasta 680. Entonces, acá tengo dos datos. Te lo voy a colorear para que no se me pierdan. Estos pertenecen a la primera clase. La segunda clase va de 680,5, o sea, más de 680,5 a 760,5. Voy a buscar y justamente me dan estos 4 datos, que los voy a poner de otro color. Son justo 4 novillos que pesaron entre 680,5 y 760,5 gramos. Vamos a la otra. Después, la clase 3, entrarían todos aquellos individuos que tuvieron una ganancia de peso de entre 760,5 y 840,5. Vamos a mirar cuántos son. Entonces, 798 hasta 840, llego justo hasta el novillo número 12, que eso me da un total de 6 novillos. Así es como ustedes tienen que proceder para no perderse, ¿sí? Serían 6 novillos. Tienen que marcar con diferentes colores para saber qué novillos entran en cada clase. Ahora bien, la clase 4 entrarían todos los novillos con ganancias de peso que van entre 840,5, o sea, más de 840,5, y ahí 920,5 gramos. 920, entonces 840, 700 acá, hasta 920. Entran justo 5 novillos más. 5 novillitos, marco ahí, y bueno, y después me quedan los últimos 3, que tienen entre 920,5 y 1005 gramos de ganancia de peso diario. Esos serían los 3 restantes. Esto, para que me dé bien y yo no me haya mandado ningún moco, tiene que sumar 20. Ahora vamos a ver si es cierto. Eso, gracias a Dios. Mi primer examen me tuvo que ayudar la profe, porque yo no podía
siempre cuando quería terminar la tabla de frecuencia y contaba, hacía la sumatoria, me faltaba o me sobraba 1. Y me agarró tanto nervio que le pedí a mi profesora, que después también fue mi jefa de cátedra, porque después yo me involucré bastante pronto para trabajar con la profesora, que la verdad una genia. Ella se sentó al lado mío y me ayudó a distribuir todos los elementos en cada una de las clases. Y yo estaba en segundo año, ustedes están recién en primero, así que los entiendo y esto les puede llegar a costar. Si no les cuesta, son unos genios, pero imagínense, yo ya había cursado matemática, análisis, álgebra, todo eso, e igual así todo me puse re nerviosa y anclé mi primer examen. Después en el recuperatorio me recuperé, y justamente fue la materia que a mí más me costó, que también fue la que más estudié, y por eso le encontré la vuelta y me gustó, y me involucré también en la materia, porque fue la que más estudié. Así como me costó muchísimo, también me preparé bien, y la terminé de entender, y finalmente me terminó gustando, y la verdad que ahora yo estoy enamorada de esta materia. En todos lados veo la estadística, y es muy útil. Bueno, ahora tenemos la frecuencia más importante, es la que le da origen al resto. Entonces vamos a armar las individuales acá, las frecuencias individuales. Voy a poner acá para que después a ustedes les quede. Las frecuencias individuales. Y después vendrían las frecuencias, las otras, que son las acumuladas, ¿sí? Que también son muy importantes. Justamente para después calcular todo lo que son el modo, la mediana. Ahí necesitamos la frecuencia acumulada en el caso de del cálculo de la determinación de la mediana. Entonces acá vamos a tener la free relativa sería, y la free relativa porcentual. No creo que ocupemos eso, creo que nos pide phi y frecuencia absoluta y Sí. frecuencia acumulada, ¿no? Absoluta acumulada. Vos no te preocupes, yo solo estoy mostrando esto, vos no te preocupes. Nah. Muy bien, Bueno, está bien. porque en el examen o en el ejercicio que se les pide le voy a poner, determine únicamente la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta individual o la frecuencia relativa, la acumulada. Entonces no tienen que hacer todas estas columnas, ¿sí? Porque les toma un montón de tiempo, más si lo tienen que hacer manual. Perfecto. Muy importante la aclaración que hiciste. Muy bien. Entonces, rápidamente, la frecuencia relativa de cada clase va a ser ese valor dividido el total de datos. Como a mí acá no me cuesta nada, lo puedo hacer rapidito. Esto sí, ya tiene que sumarme 1, ¿sí? Porque es la frecuencia relativa en tanto por 1, o sea, en forma de proporción. Esto sí, lo multiplico por 100, la frecuencia relativa individual, pero porcentual. La sumatoria de estas individuales me tiene que dar 100. ¿Sí? Bueno, ahora viene el rápido, voy a hacer, para no perder mucho tiempo, voy a hacer las frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas. La voy a hacer una sola vez y después voy a traspasarme al costado y ahí ya va a estar todo hecho. Entonces, ¿cómo se hace la frecuencia acumulada? No, primero tengo que poner la phi mayúscula, la free en términos de proporción y la free porcentual. Entonces voy a hacer esto. Bueno, el primero es el mismo, se acumularon 2. En la segunda clase se acumularon los 2 esos, que ya están, más los 4 siguientes. Y ahí ya se me acumularon hasta la segunda clase 6 novillos. Arrastro y no hizo nada. No sé qué pasó. Arrastro. ¿Ya ve qué pasó? Debería. Ahí está. Ahí sí. Y ahí se me fueron acumulando por la formulita que le metí, que suma 2 más los 4 de la segunda clase, y así uno arrastra y te va acumulando hasta el final.
al final se tienen que acumular en términos absolutos todos los novillos. Ahora lo mismo, si yo arrastro así para el costado, ya me acumula directamente todos. Y nada que ver. Ah, no, porque este no es. El que tengo que estirar es este. Y ahí está. Tampoco. A ver, ¿qué hice yo acá? Ah, le hice macana. Voy a volver para atrás. Ahí está. Ahora sí, arrastro para acá. Ya se acumuló el 30% en la segunda clase. El 30% de 20 novillos son 4, ¿sí? Entonces me calculó la probabilidad, el 30%, perdón, de los novillos son 6 en términos absolutos, y ahí arrastro hasta abajo, que voy a tener las frecuencias acumuladas, y listo. Acumuladas. Bien. Bueno, no nos detenemos más, y ahora sí vamos a seguir con lo que nos pide el ejercicio. ¿Organizamos la tabla de frecuencias? Sí. El ítem A está. Vamos a ver lo que nos pide en el B. Construya en un par de ejes el polígono de frecuencia y el histograma. Ah, ok. Bueno, voy a llevarme esto para abajo. No tomo. Voy a pegar por acá. Y voy a usar los puntos medios de clase, ¿sí? No voy a trabajar con los límites. Ay, voy a llevar todo esto porque necesito el encabezado. Y voy a pegar como dato. Llevo para acá y esto lo pongo. Bueno, voy a arreglar un poco el formato. Ahí está, punto medio viene para acá. Bueno, ahí estamos. Esto le voy a poner que es ganancia de peso. Ganancia de peso diario. Ahí está. Bueno, ahora sí. Acuérdense que para que yo pueda hacer un polígono de frecuencia, tengo que agregar una clase con ceros al final y 0 al principio. Esto con Excel se hace rápido. Ahí está. Simplemente a este valor, les voy a mostrar, le tengo que restar la amplitud, que era 80, y ahí tengo esa clase. Y a este final tengo que sumar 80 para poder cerrar el polígono de frecuencia, que también tiene que dar 0 acá. Ahora sí. Voy a poner, acá va a estar el histograma, y acá va a estar el polígono. Polígono de frecuencia. Va a tener la misma frecuencia. Ahí. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo nos toma. Insertamos un gráfico. Vamos a ver si podemos hacer esos gráficos combinados. Esto voy a sacar. Y no sé, mágicamente, chicos, fue mágico. Prácticamente hizo todo solo el Excel. Se ve que Excel ya aprende de tantas veces que le estoy dando lo mismo. Le saco el título, después usted le pone el título, pero acá lo que tengo que hacer es seleccionar datos. Voy a editar las etiquetas del eje horizontal, que van los puntos medios de clase. ¿Y qué otra cosa ven ustedes que está faltando ahí? Porque eso no es un polígono de frecuencia. Esto más bien un gráfico de barras. Hay que anchar las barras, digamos. Ah, perdón, porque claro, porque esto no es un histograma, perdón, estaba mal. Porque las barras no son, un histograma tiene, son rectángulos, entonces estos no tienen
el rango tiene que ser 0. Entonces, me paro arriba de un rectángulo, le doy clic derecho y ahí me aparece esta interfaz gráfica y yo le pongo que el rango sea 0, el ancho de rango sea 0. Y ahí sí, se juntaron. Entonces le voy a dar un rellenito de otro color, negrito, y, epa, no, eso no era lo que quería. Voy a dejarle nomás el colorcito. Lo que quería era el borde, perdón. El borde, le voy a poner una línea que sea de color negro, y le voy a poner un ancho, ahí está, vamos a ver si me dio. Bueno, no era negro, no sé qué pasó. Salió gris. Fíjense que acá ya podemos ver una tendencia. Fíjense que la colita está para el lado izquierdo. Posiblemente la media venga antes del modo. Acá está el modo, ¿sí? En el punto más alto. ¿Se acuerdan? Conceptualmente el modo está en aquel, cuando los datos están agrupados en una tabla de frecuencia, conceptualmente el modo se va a producir ahí, en ese rectángulo de máxima frecuencia, o sea, en esta clase, la clase 1, 2 y 3, ¿sí? La tercera clase. Le voy a poner el título a los ejes, acá va la frecuencia absoluta, número de novillos, esto sería phi, que traducido es número de novillos. Abajo, en el eje de las X, va la variable bajo estudio, ganancia de peso diario en gramos. Eso es lo más importante, ¿sí? Pueden ponerle también un título. Peso de los 20 novillos, ganancia de peso diario de los 20 novillos, tal. Sometidos a una dieta de engorde o dieta experimental de 120 días. Ok, y ahí quedó, ¿eh? Quedó genial, ¿no? Fíjense, y rapidísimo se hizo. Solito. Entonces, acá se van cerrando Sí. Yo todo. hacía siempre el histograma sin poner los ceros y nunca me cerraba el polígono de frecuencia. Claro, Sergio, claro, sí o A sí. mí también, profe. Ay, Santiago, sí. En Era algún un momento bodrio ese polígono de histograma de hacer. sí, decime a mí que hasta que me di cuenta que lo podía hacer así también pasó bastante tiempo, así que no son los únicos, ¿eh? En algún momento yo se los mostré a ustedes, capaz que no hice hincapié suficiente de que hay que hacer estas dos clases accesorias, adelante y atrás, al final, ¿no? Para que cierre el polígono. Pero la frecuencia tiene que dar 0 para que remate ahí sobre el eje horizontal, si no, no cierra. Bueno, ahí ya tienen, ¿eh? Ya descubrieron cómo. Sin querer queriendo, hicimos. Y ustedes sacaron las dudas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hacer los cálculos, ¿sí? Vamos acá a corrernos un poquito, porque ahora vienen un montón de cálculos. No sé si vamos a llegar con el tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. El resto le va a quedar de tarea. Igual, profe, quedamos hasta aprender. Vamos a quedar. Bueno, vamos a empezar bueno, acá tenemos todas las fórmulas. Yo de la otra vez había traído, creo que más o menos todas. Voy a correr esto para el costado. Miren el embolleré que se armó acá de cantidad de fórmulas que trabajamos. Ustedes, así que ya están justificándose. Me voy a traer esta, la fórmula de la media. La voy a pegar acá. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, acá acuérdense que vamos a tener que agregar un par de columnas. ¿Sí? Le voy a agrandar acá un poquito. Y para calcular la media tenemos que hacer el producto de la FI por la XI. ¿Dónde está FI? Acá está FI. ¿Dónde está XI? Acá está XI. Punto en medio de clase por frecuencia absoluta. Entonces, según lo que me dice la fórmula, sume los K productos de FI por XI. Entonces, FI por XI. Hago una columna accesoria y hago el producto. FI, frecuencia absoluta, de clase, por su punto de media. Entonces, es como sumar F veces la cantidad de datos, la cantidad de ganancias de peso que están entre, a ver cuánto, cómo es, entre 600 y 680 gramos. Como yo ya no tengo los datos individuales, tengo que utilizar su punto medio de clase. ¿Ya otra vez pasaron 40 minutos?
Va, 30 minutos. Qué rápido que vuela el tiempo con ustedes. Increíble. Bueno, ahí hice ese producto, FI por X sub I, arrastro hasta el bajo, y él me dice hacer la sumatoria de eso, sumatoria, ¿ven? Sumatoria acá, y dividir por N, o la sumatoria de las FI, que es N, ¿sí? N. Entonces, acá le hago la sumatoria, me copio la fórmula, y la sumatoria me da 16.000, perdón. Ahí está. 16.250. Ese valor dividido N me va a dar la ganancia de peso promedio de toda la serie de datos, ¿sí? Entonces, uy, qué lástima que me fui tan lejos. Entonces, la media o la ganancia de peso diario promedio, los gramos voy a poner al costado, va a ser el denominador, el numerador, perdón, esto sería el numerador. Voy a poner acá num, o numerador, el denominador va a ser 20, son 20 novillos, y entonces la media, voy a poner media igual para que no las medias, sino la media, ganancia de peso medio, voy a poner antes que me entra, ganancia de peso medio, me tiene que dar el cociente entre esos dos, dividido 20. Bueno, la ganancia de peso medio de esta serie de 20 ganancias de peso, calculado con las ganancias de peso que tuvieron los 20 novillos, es de 812 gramos por día. Eso es lo que esos novillos en conjunto aumentaron, ¿sí? Es un estadístico que describe al conjunto de datos. Es la ganancia de peso medio, ¿sí? Hay que siempre contextualizar, ganancia de peso medio. Bueno, ¿qué más tenemos que poner? La mediana. Bueno, la mediana, ¿qué nos pedía? Vamos a buscar. La mediana nos dice lo siguiente. Voy para abajo, traigo para acá. ¿Qué tenemos que identificar? Primero tenemos que hacer el posicionador. Me voy a quedar por acá nomás a hacer eso porque si no me voy muy lejos. La mediana. Primero tengo que buscar la posición de la clase que contiene al valor de la mediana. Tengo que hacer n más 1 dividido 2. ¿Sí? Ese es el posicionador. Hago 20 más 1 dividido 2. ¿Cuánto me tiene que dar eso? 21 dividido 2, 10,5. Entonces, me voy a la columna de las frecuencias acumuladas y encuentro la posición 10,5. Encuentro la clase. Hasta la primer clase, o sea, esta sería la posición 10. Yo la puedo leer rápidamente en mi tabla, en mis acumulados acá, mis agrupados de menor a mayor. La posición 10,5 está acá. ¿Sí? La mediana va a estar entre estos dos valores. Va a ser un promedio entre esos dos, entre 606 y 607. Pero los datos yo ya no los tengo individualizados, yo los tengo agrupados en una tabla de frecuencia. Entonces me tengo que ir a aquella clase que tiene justamente la posición 10,5. Hasta la primera clase se acumularon la posición 1 y 2, o sea, dos novillos. Hasta la tercera clase se posicionaron 6 novillos, ¿sí? Y hasta la tercera clase, ahí se encuentra el valor de la mediana. El 10,5, la posición 10,5, se encuentra en esta clase. Voy a ponerle un color que le identifique a la mediana. Voy a ponerle con verde. Esta es la clase que contiene la mediana. Voy a ponerla acá al lado. Eso ustedes también lo hacen a mano, le ponen MD. El valor de la mediana me tiene que dar, si yo dije que está en esta clase, que va de 760 a 840, la mediana tiene que tener entre este y este valor. ¿Cuánto nos había dado el promedio de ganancia de peso? 812. 812 también está en esta clase, fíjense. Porque en esta clase va de 760 hasta 840. Entonces acá también está la media. Y vamos a ver si también está la moda. También está la moda, fíjense.
porque es la clase de mayor frecuencia. Vamos a poner mediana, media y modo. Están todos acá. Están toditos ahí. Ahora vamos a ver numéricamente cuánto nos dan los valores. Bueno, entonces ya ahora podemos identificar todo. Acá, fíjense, límite inferior de la clase que contiene a la mediana. Límite inferior de la clase que contiene la mediana, vamos a mirar cuál es. Esta es mi clase que contiene la mediana, el límite inferior es este valor. Lo voy a copiar acá, así vamos a ir teniendo todos los datos juntos. 760, voy a agregar una coma. Mi mouse ya no quiere trabajar. Ahí está. 760,50. Bien. Nos quedan 4 minutitos. Después hacemos un recreíto de unos minutitos, 5 minutitos. Y seguimos porque yo hasta las 1:30 puedo estar con ustedes. Bueno, el límite inferior está esto, 760, acuérdense, ya estamos trabajando con unidades acá, gramos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, el posicionador tenemos. Este que vamos a restar es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase que contiene la mediana, sería este valor, ¿sí? Sería el I, el índice ese I sub I, en este caso es 3. Acá ya le vamos a poner límite inferior de la clase 3, ¿sí? La clase 3 es la clase que contiene la mediana. Ahora yo voy a poner el F entre paréntesis porque debería ser allá abajito. Hacemos 3 menos 1. Sería la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase que contiene la mediana. Mi mouse me está abandonando. Le voy a poner los subíndices para que ustedes sepan que yo estoy completando nomás lo que me dice el subíndice. Ahí está. ¿Cuánto vale la frecuencia acumulada de la clase que contiene a la mediana? O sea, la clase anterior que contiene a la mediana es 6. ¿Cuánto es la phi? La phi 3, o sea, la frecuencia de la clase 3. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta? Vale 6. ¿Sí? También. Justamente valen lo mismo. Y bueno, estas son frecuencias, estas no tienen unidades. Y después nos queda la amplitud de la clase 3 también, que son todas iguales de todas maneras, que para mi tabla es 800 gramos. Ahí aparecen otra vez las unidades, ¿sí? Algunos indicadores no tienen unidades y otros sí tienen unidades. Bueno, ahora sí vamos a calcular la mediana, en minúscula, porque es un estimador. Entonces vamos a trabajar primero con esto que está dentro del paréntesis. Vamos a ponerle más, vamos a abrir un paréntesis, entonces hacemos 10,5 menos 6, ¿sí? Entonces le voy a ir poniendo con todas las celdas. 10,5 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, esto entre paréntesis, dividido la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Cerrar todo esto paréntesis. Y después a todo esto le voy a multiplicar por la amplitud. Me da 60. Esos son 60 gramos que yo le voy a sumar al límite inferior de esa clase. Porque acuérdense que yo estoy encontrando el valor de la mediana, que está en la posición 10,5. Hasta la clase 3 se acumulan 12 ganancias de peso, o sea, 12 novillos se acumularon. Entonces yo tengo que sumarlo un poquito, o sea, en este caso 60 gramos. El límite inferior de la clase 3 es 760 más esos poquitos 60 gramos que acabamos de calcular ahora. Por eso se llama fórmula de interpolación. La mediana, el valor de la mediana es 820,5 gramos. Y vamos a ver si eso es real, porque la clase 3 está entre 760 y 840. Entre esos dos valores, límite inferior y límite superior, se tiene que